Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos una funda para gafas de sol. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Mis gafas de sol favoritas venían en una funda que se ha roto, así que voy a desmontar toda la funda y a sacar un patrón para reproducirla y poder tener una funda muy similar a la funda original que traían. Te voy a dejar el patrón en la cajita de descripción del vídeo por si quieres hacer una similar. Hay ahí un enlace al blog con más detalles sobre este tutorial y también enlaces a otras fundas de gafas que ya hemos hecho en este canal. ¿Vamos ya? Manos a la tela. Bueno. Esta es la tela con la que trabajamos hoy. Es una tela 100% de algodón, popelín tipo patchwork de las tiendas Julián López. Necesitamos dos piezas de tela de 25 x 27 aproximadamente. Además vamos a utilizar pincitas, un hilo de Gutermann 100% de poliéster y una aguja del número 9014. Como estabilizador para la funda de gafas voy a utilizar Craftex. Este material es una especie de cartón. Tiene como un aspecto casi de cuero, se puede mojar, se puede lavar y como ves tiene bastante cuerpo. Si no encuentras Craftex también puedes utilizar estabilizador para bolso. Te dejo el patrón en la cajita de información del vídeo y también en nuestra web www.coserfacilymas.com, en la página patrones, en la sección estuches. Este es el primer estuche que he realizado de prueba. La verdad es que tiene bastante cuerpo, está hecho a partir de la funda de gafas vieja. Lleva aquí un snap y como ves caben perfectamente mis gafas. Después de hacer esta prueba vamos a hacer ahora uno desde cero con esta otra tela. Esta es la funda original de mis gafas, como ves está bastante rota y bastante vieja, así que lo que voy a hacer es desmontarla por completo rompiendo el pespunte. Y con ella voy a sacar el patrón o el molde de la funda de gafas. Lo coloco sobre un papel y dibujo todo su contorno. Vamos a tomar las piezas de tela, colocamos derecho con derecho y sobre ellas el estabilizador o en mi caso el Craftex. Nos sobra un poquito de tela por cada lado y eso es lo que necesitamos. Lo que vamos a hacer es coser alrededor justo al borde del Craftex, dejando esta parte de aquí sin coser. Para que no se mueva voy a fijarlo con un poco de pegamento textil temporal. También puedes fijarlo si quieres con alfileres, si tu estabilizador te lo permite. Voy a dejar sin coser pues casi todo el bajo, salvando las esquinas. Toda esta parte de aquí la dejamos sin coser. Cosemos al borde del estabilizador sin pisarlo. Recortamos ahora todo alrededor dejando aproximadamente 1 centímetro de margen de costura. A continuación hacemos piquetes en toda esta zona, especialmente en esta parte de aquí que se mete hacia adentro. Tenemos que hacer un pequeño corte en la tela que llegue lo más cerca posible del pespunte pero sin cortarlo. Cortamos las esquinas inferiores. Antes de girarlo del derecho voy a marcar esta zona con la plancha. Giramos ahora del derecho. Planchamos toda la pieza y luego metiendo hacia adentro este margen de costura pasamos una puntada por toda esta zona para cerrar la abertura. En la máquina usamos una puntada recta de 3 milímetros. Y ahora doblamos por aquí y vamos a ir colocando pincitas para formar el estuche. Vamos a la máquina y cosemos desde este punto todo alrededor hasta el otro lado. Justo aquí pasamos con la máquina un poquito hacia adelante y hacia atrás para asegurar bien esta zona que es la parte que sufre más tensión. Cosemos a unos 2 o 3 milímetros del borde de la tela. Alargamos la puntada a 3,5 milímetros.
Aquí lo tenemos, así es como nos queda y vamos ahora a colocarle el snap. Si no tienes snaps también puedes utilizar velcro. Creo que este rosa nos quedará bonito. Lo estoy colocando a 1,5 centímetros de este borde. La pieza del pinchito por fuera y la contraria por dentro. Hacemos un poco de presión y apretamos ahí. Averiguamos ahora el centro de esta parte. Marcamos ahí, hacemos un agujerito, metemos la pieza del pinchito por dentro y la contraria por fuera. Presionamos un poco y fijamos. Ya tenemos la funda lista. Si quieres, podemos tomar esta pieza de la funda original. Esto no sé cómo se quita, pero seguro que hay una forma con algún alicate o algo de quitarlo. Y esta pieza la podemos añadir a nuestro estuche, poniéndole un poco de pegamento o una cinta de doble cara. Entraría aquí y le daría aún más consistencia. Y así nos quedaría nuestra funda de gafas. Como ves, se hacen en un momento, necesitas muy poquita tela, puedes aprovechar tus retales y quedan muy resultonas, ¿no te parece? Creo que son perfectas para regalar o para vender como artesanía. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy bonita y la verdad no es la funda original, pero me viene perfecta para mis gafas de sol favoritas, que son las que más utilizo. Si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. También te invito a que te suscribas al canal. Subimos nuevo contenido cada semana. Como siempre, gracias por estar ahí.